Bienvenidos al webinar por una escuela inclusiva que la verdad es que ha causado bastante expectativa. En el mes de diciembre nos reuníamos un grupo bastante numeroso de padres de toda España en Burgos, en el Encuentro Nacional del Síndrome de Noonan, y allí ya se constató el interés y la preocupación de los padres por la educación de los niños con dificultades de aprendizaje. Y la verdad es que este webinar ha causado más expectación de lo que esperábamos. Mi nombre es Montse Botella. Soy presidenta de la Asociación Síndrome de Noonan Comunidad Valenciana. Recientemente, el pasado 23 de febrero, celebrábamos el Día Mundial para la Concienciación sobre el Síndrome de Noonan. Y entonces decidimos, los socios, que sería una buena idea celebrarlo con un encuentro con profesionales, con quienes pudiéramos hablar distendidamente y consultar las dudas que tenemos. Y viendo la posibilidad de hacer un webinar, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, y viendo la posibilidad de contactar con la preocupación también que tienen los padres por el tema del aprendizaje, decidimos hablar de la escuela inclusiva. En representación de la asociación se encuentra con nosotros Miguel Esparza, que él está a través del chat, nos irá luego hablando, formulando alguna pregunta. Él es secretario de la asociación. Y os explicamos que somos una asociación joven, hemos nacido al abrigo de las redes sociales, allí nos hemos encontrado un grupo de padres de niños con síndrome de Noonan y también un grupo menor de padres de niños con otras enfermedades, muy similares, muy vinculadas al Noonan. Y la mutación genética que origina todas ellas se produce en una misma vía genética que se llama RAS, y eso es lo que las denomina a todas como rasopatías. El síndrome de Noonan es una rasopatía y luego hay otras enfermedades también dentro de estas rasopatías. De hecho, en nuestra asociación tenemos alguna familia con síndrome cardiofaciocutáneo también, que es una de las rasopatías. Gracias a este encuentro en redes sociales se han ido creando asociaciones del síndrome de Noonan en otras comunidades de España, que creo que algunas nos están viendo ahora mismo en directo y a quienes tengo que agradecer la difusión. Y también se está constituyendo la Federación Nacional, que está en trámites de registro. Se va a llamar Federación Nacional del Síndrome de Noonan y otras rasopatías. Federación Española, perdón. Algunos, como decimos, nos están escuchando ahora mismo. Nuestro objetivo como asociación es, en primer lugar, servir de apoyo a otras familias, proporcionándoles la experiencia de quienes llevamos ya años conviviendo con este síndrome. También información, que es muy necesaria, y ánimo, porque el día a día viviendo con una enfermedad desconocida puede ser duro. También pretendemos visibilizar un síndrome que, curiosamente, es el de mayor prevalencia de entre los minoritarios y, de hecho, está en el límite de lo que se concibe como poco frecuente. Y, por supuesto, otra tercera vía que tenemos abierta desde la asociación es el diálogo con gobernantes, con políticos y con instituciones para mejorar la calidad de vida, los tratamientos y la investigación sobre el síndrome de Noonan. En breves pinceladas os explico que el síndrome de Noonan es un síndrome bastante complejo porque presenta muchos síntomas. No todas las personas con Noonan presentan las mismas patologías ni con la misma gravedad. La mayoría, de hecho, hace vida normal de adulto dependiendo de si tienen que hacerse revisiones. El síndrome puede surgir de manera espontánea y una vez que se manifiesta, se puede transmitir hereditariamente. Por eso es muy importante que la población lo conozca, porque tenemos casos de padres que se enteran de que tienen el síndrome cuando se lo diagnostican a sus hijos, porque estos han requerido más cuidados médicos de los que ellos necesitaron. Entonces, si uno sabe de antemano, si uno conoce que existe ese síndrome, puede prestar a su hijo la atención que necesita, una atención temprana que es muy necesaria para su futuro, y una educación también específica si se requiere. Esta tarde se han querido unir a nuestra causa dos personas comprometidas, una como profesional docente y otra como padre, a quienes agradecemos infinitamente su colaboración. Presento a nuestros invitados y os presento el funcionamiento del webinar y ya les cedo la palabra, que ellos son los protagonistas. Montse Torrecillas es profesora de Pedagogía Terapéutica. Trabaja en la actualidad en un centro de enseñanza pública de educación infantil y primaria de la provincia de Castellón. Ha desarrollado su actividad
con menores en riesgo de exclusión social, sobre todo durante 2 décadas y aproximadamente desde hace 10 años con niños con necesidades educativas especiales. Esta gran trayectoria la hace una gran conocedora del sistema y de la profesión también, con una visión muy amplia del contexto en el que nos encontramos. Ella nos va a ofrecer la ponencia sobre la atención educativa a niños con dificultades de aprendizaje, en la que nos va a aproximar también al concepto de escuela inclusiva. Y después de su intervención tendremos con nosotros, si es posible, porque bueno, ha habido un problema técnico, y Xavier Aguilar está intentando ahora mismo entrar al webinar. Si no pudiera ser, yo explicaré pues, a grandes líneas lo que es Aspadinap, que es una plataforma de padres de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, que está creada únicamente con el fin de lograr implantar un modelo que responda realmente a las necesidades educativas de cada niño con dificultades. Y vamos a ver cómo sí que es posible que los padres logremos avances en este ámbito que nos parece algo bueno, complicado e imposible. Si él no lograra entrar, pues os explicaría yo, y otro día lo que haríamos sería grabarle a él una entrevista, y en el vídeo posterior que vamos a editar y que colgaremos en YouTube y que vamos a compartir, pues ahí incluiríamos su entrevista. No es lo mismo que bueno poderle formular preguntas en directo, pero bueno, es una forma de conocer un proyecto comprometido y muy interesante y muy necesario sobre todo. Después de estas 2 intervenciones abrimos turno de preguntas, ¿vale? Las personas que estamos en la sala del webinar podemos preguntar por micrófono, y las personas que tenéis cuenta de Gmail os debe salir a la derecha de la pantalla un menú donde podéis ya mismo ir formulando preguntas, ¿vale? Luego nosotros las miramos y las vamos respondiendo. Sí que os pedimos, os rogamos que seáis lo más específicos posibles dentro de la brevedad para tener luego una respuesta ajustada a lo que preguntáis, porque es luego complicado el estaros preguntando para ver exactamente qué queréis preguntar. Bueno, y nada, os explicamos que hemos desactivado las cámaras para no consumir ancho de banda y que iremos viendo algunas diapositivas. ¿Vale? Quienes estamos empleando los micrófonos vamos a intentar respetar al máximo posible el turno de palabra para que se nos entienda a todos correctamente y también para no molestar al espectador con el cambio de pantalla. Y bueno, ya no me extiendo más. Una vez más, gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Doy la palabra a Montse Torrecillas. Ella, además de lo que he dicho anteriormente, trabaja desde este curso con una niña con síndrome de Noonan. Y tenemos que agradecerle especialmente su interés por conocer el síndrome y por la gran dedicación que nos consta que está prestando a su trabajo. Hola, Montse, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Montse. Te dejo, que es todo tuyo el webinar, te dejo la presentación. Yo ya he hablado muchísimo y no sé qué tal se me ha oído porque creo que había un poco de problemas también con la voz, pero bueno, te dejo ya y nos explicas y luego charlamos un poquito, si te parece, ¿vale? De acuerdo. Buenas tardes a todos los que participamos en este experimento, por lo menos para mí. Vamos a ver, en principio a mí lo que se me propuso era un poco desde la escuela cómo veíamos la atención de unas necesidades educativas específicas, en este caso el síndrome de Noonan. Y yo lo que comenté es que realmente la escuela tiene que ser lo suficientemente activa y capaz para atender a cualquier tipo del alumnado, indistintamente de cuál sea sus necesidades y sus características, ¿no? Básicamente, supongo que como padres lo que más os preocupa es cómo se detectan esas necesidades y qué hacer, ¿no?, frente a las mismas. Pues está claro que la detección siempre pasa por los servicios sanitarios en primer lugar, porque afortunadamente se dispone, ¿no?, de personal que desde el nacimiento de los niños se nos informa, especialmente en los síndromes, aunque este evidentemente al ser considerado como enfermedad rara, pues bueno, será de menor frecuencia, pero no por ello no quiere decir que el personal sanitario no esté suficientemente preparado.
Vale, por otro lado, la familia y lo que es el entorno familiar y social, evidentemente, son los más conscientes de qué es lo que está pasando con el niño o con la niña y que evidentemente cada niño es un mundo, indistintamente de que presente un síndrome, estará mayor o menor afectado en áreas determinadas y en ese, es decir, cada niño es un mundo y por lo tanto habrá que ver cada caso y en qué medida está afectado. Evidentemente la familia es un observador directo, cotidiano e intensivo, ¿no? Por otro lado, desde la educación, los docentes, tanto tutores como especialistas que intervienen con los niños, especialmente en la etapa de educación infantil, es donde más se detectan eh, tanto capacidades como necesidades de cualquiera de los niños. Entonces, estos serían básicamente los tres ámbitos de detección. Cada uno aporta una información, evidentemente, desde su perspectiva y desde su dimensión. Vale, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Pues evidentemente reivindicar una escuela inclusiva, ¿vale? Siempre vamos a partir de cuáles sean las características del niño o de la niña, tendremos que establecer cuáles son sus capacidades, cuáles son sus necesidades y el tipo de apoyos que va a requerir, tanto tecnológico como humano, material, ¿de acuerdo? Hasta la fecha se hacía mucho hincapié especialmente en las necesidades, es decir, si tiene necesidades corporales o motrices, de autonomía, de aspectos personales y sociales, si sus necesidades son cognitivas, de comunicación o lenguaje, y habría que ver en cada caso. Y entonces se recurría a los... ¿Sí? Perdona, disculpa un momento, es que creo que tenías ¿Sí? preparado una presentación, ¿puede ser? Me parece, es que no, Perdón, no sé. es que no se te oye prácticamente. Sí, me refiero, creo que tenías preparada una presentación. Puede ser, es que no se está viendo. La presentación está en pantalla ahora mismo. Evidentemente empezamos reivindicando una escuela inclusiva, ¿vale? Sí que hemos hablado de qué era lo que nos preocupaba, que era detectar esas necesidades y qué hacer frente a las mismas. Por otro lado, hemos visto que, bueno, son tres ámbitos básicamente de detección, ¿no? Cada uno desde su formación, desde su evidentemente preparación, ¿no? Los servicios sanitarios en el ámbito, pues esto, si es un tema cromosómico, si es genético, si es neurológico, si además hay otras comorbilidades, es decir, si hay presencia también de otras discapacidades que le pueden afectar y por lo tanto agrandar en cierta medida la gravedad del síndrome. Después hablábamos también de la familia, que evidentemente es el testigo presencial y el que sabe absolutamente todo de su hijo porque está ahí. También hay familiares y también hay gente de nuestro entorno social que informa o que puede observar ciertas cosas que le pueden resultar chocantes y las manifiesta y las comunica. Y luego hablábamos también desde el punto de vista de la escuela que tanto tutores como especialistas, vamos, es nuestra función. Tú tienes que detectar y es muy evidente porque tienes la referencia de los niños que funcionan con normalidad, entre comillas, igual que se saben qué tallas o qué pesos a determinadas edades son las medias, ¿no? Pero siempre hay gente que se sale de esas medias por arriba y por abajo. Entonces, eso que se sale por arriba y por abajo es de alguna manera lo que nosotros tenemos que observar. ¿Cuándo se manifiesta? Pues dependerá de los críos, ¿no? En el caso del síndrome, pues evidentemente desde el nacimiento, pero luego se pueden agravar o no, ¿no? Pues por ejemplo, todas las cuestiones de que sean de integración y de socialización que no necesariamente dependen del síndrome, sino de que el entorno sea capaz o no de responder a eso, ¿no? Vale, entonces, por otro lado, a ver, vamos a ver. A ver un segundo, Chus, vale. Hemos dicho, a ver un segundo porque hemos visto lo que nos preocupaba. Un segundo, un momento porque estamos teniendo un pequeño problema con esto. No pasa nada, esto pasa en las mejores familias. Vale. Bien, hemos hablado de los tres ámbitos de detección de alguna forma, vale. ¿Qué hacemos desde la escuela? Pues no, yo creo que no hay que hablar ya de qué se hace con un niño con síndrome de Noonan o de
síndrome de Down o un TEA o un TGD, quiero decir, son niños, son personas. Esas personas siempre tienen unas capacidades de las que casi nunca se hablan y hasta hace relativamente poco tiempo se hacía mucho hincapié en cuáles eran las necesidades y los apoyos. Decíamos que no se hace tanto hincapié en las capacidades y habría que comenzar por ahí, porque a partir de las capacidades podemos trabajar más y de mejor manera, ¿no? Cuáles son sus necesidades. Y luego, por supuesto, habrá que ver qué tipo de apoyos, si requieren, pues no sé, amplificadores, si requieren plafones de comunicación, si requieren sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, etcétera, o qué materiales, o si necesitan mobiliario adaptado, o cualquier otra cuestión, ¿no? Vale, pues de eso se trata desde el punto de vista de la escuela inclusiva. Vale, entonces, ¿qué hacemos desde la familia? Vale, desde un punto de vista, yo por ejemplo no tengo hijos, pero sí que pienso que es básico tener muy claro que queremos a nuestros hijos, ¿no? Porque es lo primero y lo más básico. Si no tienen esa afectividad positiva, pues va a ser todo mucho más costoso y más relativo. Por otro lado, las familias se tienen que poner muy duras porque todos sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es el cumplimiento de la misma. Y lo vemos en todos nuestros ámbitos, en todos los ámbitos sociales, ¿no? Entonces hay que exigir porque la ley actualmente y afortunadamente protege a los niños con necesidades educativas específicas, indistintamente de cuáles sean, indistintamente de que sean temporales o permanentes. Entonces lo que hay que hacer es conocer la legislación. Sí que hay unas variaciones según las comunidades autónomas, igual que hay variaciones en los servicios y hay en comunidades que siempre se han comprometido más con este tipo de alumnado y otras que lo han cumplido a efectos, dijéramos, de justificar que está ahí, pero nada más, ¿vale? Y otra cosa muy importante que yo veo en cualquiera de los niños con necesidades educativas específicas es evitar la sobreprotección, porque a veces los hacemos, más bien interrumpimos un posible desarrollo. Desde el momento en que se bajan los niveles de exigencia, por miedo a que se caiga, por miedo a que no sé qué, por miedo a que no sé cuántos, eso hay que desecharlo porque no le hacemos ningún favor. Hay que evitar la sobreprotección porque puede llegar incluso a paralizar todo lo que se está haciendo desde la escuela o desde otros ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ¿qué nos queda por hacer? Pues conseguir que la escuela sea inclusiva y como nos pone en el dibujito este, pues es una cuestión de actitud, ¿vale? La escuela inclusiva supone que hay una implicación de todo lo que se supone que es la comunidad educativa, pero no solo en el papel y en los escritos y en las leyes, sino hacerlo realidad, que las familias se impliquen a través de las AMPAs, a través de los consejos escolares, que estén presionando en lo que son los centros de decisión, por así decir, en los centros educativos. Al alumnado hay que concienciarlo porque vemos que pueden llegar a ser muy crueles, al que lleva gafas porque lleva gafas, al que es gordo porque es gordo, el que es listo porque sabe mucho, ¿vale? Entonces sí que hay que trabajar muchísimo, que la sociedad es diversa, que la escuela es diversa y que cabemos todos, cada uno con sus capacidades, con sus necesidades y que estamos ahí. Y por supuesto el profesorado no solamente tiene que impartir matemáticas, lengua, etcétera, sino que tiene que dedicar una parte muy importante a lo que se entiende por educación en el sentido global. Es decir, es tarea suya formar al alumnado para que sea capaz de vivir en sociedades y en escuelas multiculturales y superdiversas. Y es una tarea bastante complicada. Y difícilmente se puede hacer cuando tenemos aulas con 30, 35 alumnos, veintitantos alumnos, y varios de ellos con necesidades específicas, con problemas de conducta. Entonces, realmente habría que cambiar un poco todo lo que es la estructura escolar. Y para eso necesitamos que las familias se impliquen y que realmente se lleguen a hacer cosas. Vale, en cuanto a los cambios organizativos, eso sí que depende de, básicamente hoy por hoy, y tal y como están las cosas, de los equipos directivos, que son los que tienen las capacidades de decisión. Con la Ley Verde de Educación eso se ha mermado mucho
Es decir, actualmente el claustro de profesores no es ni por asomo la sombra de lo que fue. Es decir, actualmente se toman muchas decisiones desde equipos directivos sin contar con el resto del claustro. Otra de las cuestiones que tiene pendiente la escuela, por lo menos desde lo que conozco, es que los currículums sean flexibles. No pueden pretender una rigidez cuando la gente es tan diversa y cuando las capacidades son múltiples. Se está hablando de las inteligencias múltiples, pero sin embargo no se pone en la práctica. Y se sigue trabajando por lo memorístico, por cosas que luego no tienen ninguna práctica en la vida cotidiana. Invertimos muchísimo tiempo aprendiendo la raíz cuadrada que luego no la aplicamos absolutamente a nada de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces los currículos habría que revisarlos, ¿vale? Y que fueran más reales, porque hasta ahora quien los diseña, pues yo creo que ninguno de ellos o ninguna de ellas ha pisado un aula. Y si la ha visto ha sido desde muy lejos. Y por supuesto es muy importante las metodologías, tienen que ser plurales, ¿vale? Como los currículums, ¿no? Tienen que ser muy adaptados a las capacidades y necesidades de cada alumno, pero nunca se pueden hacer unas propuestas metodológicas cuando la estructura, es decir, cuando tenemos esa cantidad de alumnos, cuando el claustro de profesores no está implicado, cuando desde el equipo directivo la implicación también es mínima. Entonces, de forma separada no podemos hacer nada. Tiene que ser con la implicación de toda la comunidad educativa. Y, por supuesto, desde las organizaciones como la vuestra, crear una concienciación social, ¿no? Un conocimiento de lo que hay y de lo que está pasando, ¿no? Y yo sigo insistiendo y acabo aquí la necesidad de que se presione para exigir la legalidad, porque estos niños, afortunadamente, están protegidos en nuestro Estado. Pues nada, espero si queréis hacer alguna pregunta y nada más que decir. Lo bueno si breve, mejor, ¿no? Pues muchas gracias, Monse. Yo, la verdad es que cuando hablaba contigo para presentar... Uy, ¿ahora me oís? ¿Me escucháis ahora? Sí, vale. Te decía que muchas gracias, Monse. Cuando hablaba contigo para preparar este webinar, bueno, me comentabas eso, lo que acabas de decir, que es fundamental que los padres nos movamos en bloque, que hagamos piña para lograr mejoras, que se, bueno, era Sí, porque es como todo, es decir, si en un centro alguien llega y pide y tal, es el loco de la colina de turno que ha llegado, pero si hay una presión en todos los centros educativos, así es como se han conseguido todas las cosas, o sea, se han peleado en centros para que los niños estuvieran escolarizados cuando habían docentes que se negaban, por presión se han conseguido educadores de educación especial en algunos centros y siempre ha sido por presión, o sea, en ningún momento he conocido yo nada que nos lo hayan dado por derecho, cuando habría que exigirlo por derecho. Entonces, si no presionamos, nos van a respetar los derechos que están reconocidos legalmente. Sí, es así, por desgracia es así. ¿A qué puertas deberíamos tocar para trabajar también con los pedagogos como colectivos? Para empezarnos a mover sindicatos, colegios profesionales, porque bueno, la vía política está muy clara. La vía política es la fundamental porque el poder es el poder y son los que deciden y ponen medios, ¿vale? Evidentemente como presión en los sindicatos el problema, yo personalmente estoy muy, dijéramos, desencantada porque más bien parecía que hay una lucha política y ser liberado que de reivindicar cosas. Esa es mi perspectiva, por desgracia. Quiero decir que los sindicatos a mí en ese sentido me han defraudado. Pero evidentemente que sería uno de los lugares donde habrá que presionar, ¿no? Pero yo pienso que fundamentalmente es a través de los centros. Es decir, ha habido una época en que los centros tenían mucho poder en el sentido de AMPAs, en el sentido de consejo escolar y en el sentido de claustro. Entonces, o tenemos a gente que se implique dentro de la escuela, o difícilmente se va a poder hacer nada. Porque por ley hay muchas cosas que se imponen, pero bueno, luego sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, por ley tienen reconocidos estos niños derechos y luego tienes que estar peleándote para que realmente te den al educador que le corresponde porque no se lo dan. Entonces, la presión yo creo que fundamentalmente
en centros y, bueno, pues por ejemplo, colegios profesionales, pues también podría ser. Pero yo básicamente lo veo en la escuela, porque cada escuela es un mundo, porque la normativa es estatal, es para todos la misma, varían porque las competencias en las comunidades autónomas. No sabemos si cambiarán de nuevo la ley, pero la última ley de educación ha repercutido negativamente, desde mi punto de vista, para este tipo de alumnos, porque estos alumnos no son productivos, suponen muchos costes y a muy largo plazo se consiguen las cosas. Entonces ellos necesitan el aquí y ahora y el triunfo porque solo son las cifras. Ellos ven aspectos cuantitativos, no cualitativos. Vale, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Además, se da la circunstancia de que paradójicamente fue en lo que yo he leído, ¿no? En Salamanca, en el año 2004, cuando se llegó pues a unas bases de la UNESCO para sentar lo que es las actuales líneas sobre educación inclusiva. O sea, bueno, a ver, esto en realidad ya viene en el informe Warnock en 1978, sí. El gobierno en Gran Bretaña, y entonces, o sea, a ver qué pasa con el alumnado, se hace un estudio muy serio y de hecho a partir de ahí es cuando aquí en España se empieza a trabajar con la LOCSE, con todas las mil y una deficiencias que haya podido tener esa ley, pero se empieza a plantear y si hacemos un estudio así somero de la legislación española, la teníamos muy avanzada. El problema es que no se cumplía. Y luego el agravante de que con la crisis económica, pues bueno, los recortes han sido brutales, brutales. Y eso lo estamos viendo tanto en servicios sanitarios a los que también tenemos que llevar a nuestros hijos o a nuestros alumnos y lo estamos viendo en educación. Y eso es muy evidente, o sea, es muy evidente y repercute en todo. Es decir, no hay maestros, hay menos maestros de los necesarios. Cuando se produce alguna baja por enfermedad, por tal, los sustitutos prioritarios siempre son los de PT, los de apoyo, con lo cual los niños no reciben los niños de necesidades específicas no reciben los apoyos que en principio por ley son exigibles y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces volvemos a lo mismo, estos niños como no van a salir no sé, pues dando las máximas calificaciones, ni van, pues dijéramos que no, están vistos como algo, no sé, subordinado a todo lo demás, ¿no? Y lo vemos. Yo misma estoy trabajando sin espacio, por ejemplo, y la actividad, yo trabajo en una zona de la biblioteca y a veces simultáneamente hay 3 grupos, aparte del alumno o los alumnos que estén conmigo, trabajando conmigo. Entonces, imaginaos, uno con la pizarra digital, yo con una niña con dislexia haciendo velocidad lectora y son situaciones patéticas. Entonces, bueno, eso es cuestión de recursos y es cuestión de dinero y es cuestión de decisión política y por eso digo yo lo de hacer presión desde los centros de poder y los centros de poder en el colegio están donde están. Y yo por lo que he visto en inspección educativa, los casos así que han llegado a inspección educativa, siempre han hecho muchísimo más caso a los padres que a los docentes, siempre, porque tú puedes estar reivindicando y exigiendo educadores para un síndrome de Down o para un niño autista o para un niño con problemas motores y bueno, y no pasa nada, pero si el padre o la madre se plantan y están ahí todos los santos días haciendo pasillo, es bastante más diferente y se les suele atender mejor porque se les teme más, se teme más a la opinión pública que al docente. Esa es mi opinión. En fin, entonces por lo que bueno, vemos que Javier se ha unido, es que justamente me estaba llamando. Entonces, por lo que comentas, efectivamente, esa es la vía clara de donde tenemos que presionar y además también incluso hacer labor de sensibilización en los propios centros. Sí, porque pasa una cosa, que lo que no podemos dejarlo es toda la voluntad del docente. Entonces, si el docente es bueno y es implicado, entonces pasan las cosas y no es así. Es decir, tú no puedes ir a un hospital y si el ATS o el enfermero de turno es agradable, te hace o no la analítica. La analítica te la hacen. Será más seco o menos seco, más agradable o menos, pero te la hacen. En educación eso no pasa. En medicina se sabe que la asepsia
hay que aplicarla porque si no os puede pasar cualquier cosa. Eso en educación no pasa. Se sabe cuáles son las buenas praxis educativas, está demostrado por un montón de universidades y se siguen haciendo las mismas barbaridades. Entonces, ¿de qué no sabe conocer y saber cuál es el estado de conocimiento de determinadas patologías, de determinadas metodologías? ¿De qué nos sirve si eso luego no se pone a la praxis? Básicamente por falta de recursos, básicamente, y por falta de voluntad. Y por otro lado, el funcionariado en general y desde el punto de vista, dijéramos, de docentes, está muy quemado. Es decir, profesionalmente no hay ningún reconocimiento. Se nos ha bajado el sueldo, no es que no se nos haya subido, es que se nos baja el sueldo. Y la gente está harta de hacer esfuerzos para nada, porque no hay ningún tipo de reconocimiento. Y ya no hablo solo de economía, ni hablo de que te pongan medallas, sino que realmente el docente por hoy no es nadie, no es nadie. Cualquiera lo descalifica y bueno, y todo es culpa de él. O sea, si no se hacen las cosas, la culpa es suya cuando no se tiene en cuenta en qué condiciones está trabajando, por ejemplo. A mí me gustaría que muchos padres vieran en qué condiciones estoy trabajando yo. Y a partir de ahí hablaríamos de muchas cosas. Para que haya una cierta calidad, es decir, pues tú tienes que tener unas ciertas condiciones de trabajo. Empezando por ahí, y ya no hablo solamente de espacio ni de tecnología, o sea, conseguir un ordenador a veces es costosísimo y acabas llevando el de tu casa y si se estropea tienes que pagar tú las reparaciones. Entonces no podemos nunca dejar exclusivamente en manos del docente todo este proceso de crear una escuela inclusiva, o sea, son muchas teclas que tocar. ¿Vale? Y sí que es cierto que nos podemos tropezar con personas negligentes, como nos puede ocurrir en cualquiera de las profesiones, en el derecho, en sanidad, en justicia, evidentemente, claro que sí, por desgracia, hay gente negligente en todos los sitios, pero no es justo exigirle solo al profesional lo que hay unas estructuras y esas estructuras hay que modificarlas, hay que cambiarlas. Sí, Y claro. hay que hacerlo todo junto, quiero decir que hay que jugar con todo, hay que jugar con implicar al profesorado, pero a su vez hay que jugar para que el profesorado esté trabajando en unas condiciones óptimas que está demostrado científicamente que favorecen la educación. Y luego, que sí que quería hacer mencionar una cosa porque normalmente nadie los menciona, y es que imaginaos todas estas problemas que estáis viviendo, que habéis vivido con vuestros hijos, añadirle la pobreza. Añadirle la pobreza. Es decir, niños que están en las mismas situaciones con los vuestros, pero que no pueden comer, ¿vale? Y que tampoco se crean estructuras en el centro como para que esos niños puedan comer. Y que cuando tratas de implicar para dar ayudas al comedor o pagar desde los equipos directivos son reticentes y a veces te lo prohíben, ¿vale? No tienen cómo vestirse, huelen que apestan porque no se pueden lavar. Y claro, todas estas cosas, yo como con población marginal y siguen siendo mi punto débil, también quiero que os lo planteéis. O sea, que aparte de eso, imaginaos qué haríais vosotros si no tuvierais absolutamente ningún medio, porque hay una miseria cultural y hay una miseria económica, ¿vale? Y a veces pesa más la cultural que la económica. Y eso solo lo lanzo, pues eso, a título de que os lo planteéis, ¿no? Que hay niños que, además de todo eso, viven en la miseria. Y que lo sepáis, que no comen. Nosotros en el centro nuestro tenemos algún caso así. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, como padres, concienciarnos de la situación, de que debemos tomar las riendas, de que debemos hacer presión, de que debemos, yo es que a veces se convocan las reuniones del AMPA y veo que hay 4 padres, por desgracia, en las reuniones. Tampoco se facilitan muchas veces la asistencia. Bueno, las reuniones al AMPA sí, pues suelen ser por las tardes, pero por ejemplo para hablar con los docentes sí que te ponen unas horas un poco complicadas en las que estás trabajando, pero en cualquier caso sí que creo que ese mensaje se debe trasladar de que si los padres no peleamos en bloque y en conjunto con los pedagogos, con los educadores, efectivamente, y si no hacemos ruido, efectivamente sí, es una labor compleja.
Por eso Yo hablo de las estructuras, es decir, lo que no puede ser es que te pongan cortapisas desde los equipos directivos si tú te quieres quedar a una hora determinada en el centro, que es un centro público, además pagados con fondos públicos y con los impuestos de todos nosotros, y que ahí también te corten. Es decir, cuando con la misma legislación, en la misma comunidad tienes centros que están abiertos de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8, y tienen desde la escuela matinera, bueno, aquí en Valencia, o tienen extraescolares, pero no solamente los que pagan, sino también gratuitos. Se ponen en marcha programas de apoyo para poder utilizar la biblioteca y que sea un espacio activo más allá de las horas lectivas. Pero para eso hace falta una predisposición de equipos directivos y sobre todo políticos, porque a veces los primeros en cortar eso son desde, dijéramos, la consellería en nuestro caso, ¿vale? Y concretamente pues a través de inspectores de educación, y luego también hay inspectores e inspectores, quiero decir, como pasa con todo. Entonces choca que en la misma comunidad, la misma legislación, haya unas escuelas que, vale, lo de las nomenclaturas, pues son las nomenclaturas. Ahora se habla de escuela inclusiva. Hay gente que lleva haciéndolo hace 50 años y no se hablaba de escuela inclusiva, se hablaba en otros términos, pero el fondo es el mismo, ¿no? Que es que la escuela sea para todo el mundo y que se utilice al 100%, porque es un recurso. Hay en algunas localidades que los centros públicos están abiertos los domingos para que los niños puedan utilizar las instalaciones deportivas. Pero claro, o sea, si todos son cortapisas, pues la presión hay que hacerla desde dentro, ¿vale? Y también desde los poderes políticos, y luego crear condiciones. Es decir, ahora lo importantísimo es que los maestros sepamos inglés, incluso a un PT se le exige el conocimiento de inglés, pero en ningún momento se le exige que tenga formación sobre el trastorno del espectro autista o sobre dislexia. No se le exige, pero el inglés se le exige. Es increíble, ¿no? O sea, a mí que me exigieran cursos de formación o másters relativos a tal, pero una cosa es exigir, por supuesto que los puedes hacer y por supuesto que te da punto, pero no se te exige. El inglés se te exige. Entonces, todas esas cosas son estructurales, y todo eso es lo que hay que ir cambiando. Es decir, cuando tienes niños que tienes que utilizar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, entonces, ¿de qué me sirve a mí el inglés? Por ejemplo, ¿no? hay que tender a una educación más personalizada. Claro. Más profesionalizada, pues igual que en el sistema sanitario que te ponías antes de ejemplo, hay especialistas de corazón, de pulmón, de oídos o de vista, pues a lo mejor igual en el sistema educativo, bueno, de hecho hay algún germen, por lo menos normalmente hay centros de integración escolar en otras comunidades, por lo menos, yo sé que en Madrid sí que las hay, que por lo menos atienden exclusivamente a niños con discapacidades auditivas Sí, o sí. Aquí motóricos. en Valencia también lo hay, sí. Vale, porque yo aquí, por ejemplo, no he encontrado ningún. Bueno, sí, hay un centro, pero no acaba de estar catalogado como tal para niños con deficiencia auditiva, por ejemplo. Me enteré de que iban a empezar un experimento piloto, al final no sé qué habrá pasado con ello. Sí que hay centros de integración específica. Yo ahora mismo no te sé decir porque se ha ido variando y con el tema de recortes se ha modificado bastante todo, ¿no? Pero esa era la idea, y la idea era que los centros específicos funcionaran como centros de recursos para esos centros, para cualquier centro, incluso el ordinario. Es decir, en un centro específico habría gente que todos son especialistas en pedagogía terapéutica, y luego con la formación, pues desde logopedas a lo que hubiese, y entonces sería como un centro de recursos. Es decir, en la misma localidad o población o provincia hay centros que el profesorado resulta que tiene una tipología de alumnado o tiene X alumnos con un problema de TDAH, con cualquier necesidad específica, y entonces se apoyarían en estos centros específicos a través de dotación de recursos, de preparación de materiales, de hacer la escolarización combinada, todas estas cosas. Lo que pasa es que eso se ha quedado sobre papel, es que eso a la práctica, por lo menos en la Comunidad Valenciana, no se ha llevado, no se ha Bueno, llevado. no sé si en otras comunidades como la catalana están un poco mejor, pero por lo menos sí que se está abriendo brecha. Sí, pero sí, en Cataluña siempre han sido muy eso, igual que en Navarra, igual que en Euskadi, en Extremadura hubo una época que también.
Pero, por ejemplo, yo he estado leyendo recientemente por internet quejas desde el movimiento de escuela inclusiva en Cataluña, el tema de los recortes. Es que no se puede hacer nada si no hay medios. Es que no se puede hacer nada. Y claro, si hay recortes, pues es una vuelta atrás de todo el proceso. Esperemos que no dure mucho lo de los recortes. Nuestro secretario, Miguel Esparza, nos comenta que la integración parecía inalcanzable hace años, al igual que hoy lo parece la inclusión. Es decir, que es un ánimo a pelearlo. No, Porque no, sí, eso está claro que hay que pelear. Lo que pasa es que, correcto, hay que ser utópicos porque sin utopía no hay transformación, correcto. Si no hubiera pensado alguien que era posible llegar a la luna, nunca se hubiera llegado, correcto. Pero hay que hacer el cohete para llegar a la luna, ¿vale? Entonces, a ver de dónde sacamos el metal, el combustible, los astronautas, a eso me refiero yo. A eso pues me refiero yo, a las estructuras. O sea que la utopía, por supuesto, si no, no estaríamos aquí hablando. Sin utopía no hay transformación nunca en ningún ámbito. si te Pero también tenemos que pisar tierra y ver qué recursos necesitamos, qué estructuras serían las idóneas, qué colegios son los que queremos, qué equipos directivos debían formarse y todas estas cosas, qué formación tendrían que tener los docentes. Habría que ver todo eso, sin olvidar la utopía, o sea, todo eso para conseguir la utopía, evidentemente. Pues si te parece, Monse, volvemos contigo después en el turno de preguntas y ahora que me ha dado la sorpresa Xavier Aguilar y se ha podido unir al webinar, vamos a hablar un poquito con él, si te De parece. acuerdo, perfecto. Gracias por tu intervención, ahora hablamos un poquito. Bueno, pues como os decía, vamos a conocer ahora un proyecto que bueno, como tú estás con pantallas, Javier, voy a intentar yo, si veis que se me va mucho la voz, pues voy a intentar también poner la pantalla y así no estás solo ante el peligro. Vamos a ver si me veis bien. Vale, aquí estoy, así nos vemos ya los dos. Bueno, como lo que estaba diciendo, un momentito, por favor. Voy a silenciar el micro de Castellón y así no salta la pantalla. Ya está. Os decía que vamos a conocer un proyecto que nos ha parecido bastante interesante y queríamos que estuviera presente en este webinar. Xavier Aguilar es presidente de Aspanidad, que es la plataforma de padres de niños con dificultades de aprendizaje. Ellos están luchando precisamente para instaurar la escuela inclusiva en Santa Coloma de Gramenet, con intención, bueno, de seguir la lucha hasta donde os lleve, ¿no, Xavier? Sí, tanto, en eso estamos, intentando luchar por algo que realmente, como dice Monse, es una utopía, pero se puede hacer, se puede alcanzar. Con la fuerza de los padres lo podemos conseguir. Sí, porque habéis empezado en Santa Coloma, pero bueno, con intención de llegar a Cataluña o a donde haga falta, me comentabas. Exactamente. Nuestra intención es no quedarnos solo aquí en Santa Coloma, donde hemos nacido, sino expandirnos a todo lo que es a nivel de la comunidad y si ojalá pudiésemos llegar a nivel nacional también. Esta es la idea. Bueno, pues ante todo darte la enhorabuena, porque bueno, ahora nos lo contarás tú. A mí lo que más me gusta de Aspanidad es que lucháis para todos los niños, da igual que tengan problemas sensoriales, motóricos o cognitivos. Y bueno, en este sentido me comentabas que según vuestros estudios sí que existen plataformas creadas al amparo de asociaciones de enfermedades o de otro tipo de movimiento asociativo, pero no creadas exclusivamente para este fin. Y esto yo creo que es importante, ¿no? El destacarlo. Sí, bueno, es importante. A ver, sí que es verdad que nosotros nos hemos centrado más en el tema de no englobar por enfermedades por discapacidades, sino hemos hecho decir que para nosotros todos los críos tienen que tener las mismas oportunidades y partimos de esta idea. O sea, intentamos que la escuela inclusiva sea una realidad, no sea solo, como ha dicho muy bien Monse, una utopía, ¿no? Sí que es verdad que en Cataluña tenemos una ventaja, porque ya hace muchos años atrás, en los años 98-99, una plataforma de padres que se formaron y gracias a ellos, hoy ya tenemos las unidades SUSE, que son las unidades de soporte a la educación especial dentro de las escuelas ordinarias, que nuestros niños están dentro de ellas. Y gracias a ellas, pues se ha podido hacer
una inclusión dentro de la aula ordinaria, ¿no? Pasa que también es verdad que es cierto que en estos últimos 4 años ha habido una serie de cortes fuertes en tema de educación y ahora mismo estas aulas, en vez de hacer este trabajo de inclusión que se estaba haciendo hace 4 o 5 años, ahora mismo por esta degradación de falta de recursos, materiales, estructuras, profesionales, pues están quedando en un aula aparte dentro del mismo colegio, ¿no? Esto es un poco. Exacto. O sea, es decir, que no hay una integración real, ¿no? Sino que se les ha sacado del resto de los demás niños, ¿no? Se ha creado otra aula específica, pero que no está muy integrada, ¿no? Por lo que me comentas. Básicamente hemos vuelto a crear un centro de educación especial dentro de una escuela. Es así de duro y crudo, pero es así. Y la verdad es que cuando, en la época que había suficientes recursos y que no había recortes, esto funcionaba. Los niños estaban totalmente integrados dentro de las aulas, con sus refuerzos y la verdad que iba hacia adelante. La integración no se había diferencia entre ellos. En cambio, ahora mismo, por esta exclusión que nosotros decimos, se está viendo que la relación entre los niños ordinarios y los niños con dificultad, pues cada vez se está separando más. Y esto no era el objetivo de estas unidades USE. Pues sí, es triste y es duro. Bueno, tenemos una buena noticia de todas formas, y es que hace muy pocos días, este pasado lunes, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma ha dado un espaldarazo a vuestro proyecto. Y bueno, vamos a hablar de eso ahora en un momento, pero bueno, esto incluso se está ya moviendo para dar un paso más, pasar de ser plataforma como sois ahora a ser asociación. Es decir, que por lo menos sí que estáis encontrando una respuesta más o menos positiva en algunas corporaciones locales, ¿no? Que es por donde vosotros habéis empezado a trabajar. La verdad que sí, la verdad es que estamos contentos porque, como tú dices, llevamos muy poco, o sea, llevamos prácticamente un año y la verdad cuando fuimos a nivel de gobierno del municipio de aquí de Santa Coloma de Gramenet y presentamos nuestro proyecto, la verdad, hace un mes, escasamente, no hace más, o sea, la realidad es esta, hace un mes que nos sentemos con ellos, a finales de enero, y el resultado ha sido que ellos han confiado plenamente en nosotros y tanto nuestra alcaldesa, Nuria Parlón, y su regidora, Mireia González, pues han apostado fuerte por esta asociación, creen totalmente en la inclusividad y prueba de esto fue que este martes, en el pleno ayuntamiento, el Partido Socialista, que es el que gobierna aquí en Santa Coloma, presentó una moción para el tema de la escuela inclusiva, en el que la incluye muchas cosas en esta normativa, ¿no? Luego ya más adelante sí esto lo explicaré. Y la verdad es que esta moción fue aprobada por unanimidad, o sea, todo fue un exitazo, la verdad. Pues no llegar a un sitio así que con poco tiempo, con un mes solo haber estado con ellos contactando, pues tener este apoyo, la verdad es que ha sido gratificante. Igual es el principio de ese cohete que habla la Monse, pero bueno, ahí estamos, intentando construirlo. Hay que llegar a la luna como sea. Precisamente lo que estamos viendo, no sé si las veis, he puesto unas diapositivas de fondo en las que se veían pues, a tu compañera Extensión Montesinos de Hispanidad defendiendo el manifiesto delante de la moción, que luego me gustaría, si me das tu permiso, leer un pequeño extracto que es divino para cerrar. Vale. Y bueno, se ve, no sé si lo podéis ver bien, ¿se ven bien las diapositivas? Sí, se ven. Lo que no te oímos bien. No. Bueno, pues vamos a acercarnos el micrófono y desconectaré mi pantalla luego. Vamos a ir un poco al principio de por qué, cuándo, cómo surge Hispanidad. Porque tú me hablabas que, bueno, que todos hablamos mucho, pero nos cuesta movernos. ¿Cómo surge esto? Bueno, Hispanidad surge porque, bueno, llevamos nuestros críos que estaban en las unidades SUSE, como he explicado antes, en primaria, y cuando hacen el salto a secundaria nos reúne los LEA, que es como el organismo que aquí rige estas unidades, dentro del departamento de enseñamiento, y nos comunica que estos críos, cuando acaben la secundaria, pues no tendrán ni título ni salida formativa, prácticamente, ¿no? Muy limitada a unos PFIs, básicamente, ¿no? Nosotros quedamos, todos los padres, nos quedamos helados. O sea, decimos, esto no puede ser. O sea, nuestros hijos han cursado un curso de primaria, va a hacer la secundaria, y resulta que
que al final, por tener una adaptación curricular, no tienen opción a ninguna salida formativa más que estos PFIs adaptados, que básicamente son un máximo de 2 años y como mucho pueden hacer 2, unas especialidades ya muy encajonadas, muy descritas, con lo cual ellos no tienen opción que escoger eso sí o sí. Y bueno, a partir de ahí, yo personalmente como padre empiezo a mirar qué hay más de salidas, qué puede haber. Me encuentro con muchas puertas cerradas, hasta que una de ellas, una vocecita, me dice que si no monto una asociación de padres, posiblemente no avance mucho más hacia adelante, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, en una tarde, pues intenté convencer a mi amigo, que también está en la misma situación que yo, que es Francisco, que es el vicepresidente de la plataforma, y estuvimos hablando, empezamos a dar vueltas, a hablar, hasta que fuimos empezando a ver que es que realmente teníamos que salir como una asociación de padres para poder tirar adelante. Y bueno, y así nació la Hispanidad. La Hispanidad salió en junio y julio de 2015, o sea que ya somos muy jóvenes. Y bueno, y por ese fin, por ese motivo fue, porque nosotros creemos que estos niños, la única barrera que deben tener, la única dificultad que deben tener es la suya, causada por su enfermedad o por su discapacidad, ninguna más. La educativa y la laboral no tienen que haber ninguna barrera. Es totalmente limpio y es prioritario para ellos. Y esa es nuestra lucha. Y habéis tenido gran aceptación en Santa Coloma. Me contabais cuántos padres están ahora mismo integrados en esa plataforma, ya casi asociación. Bueno, esto lo iniciamos la fundemos 2 familias. Actualmente tenemos ya de nuestro propio colegio 20 familias más y ahora mismo recientemente se han unido 3 familias más de otros colegios, que supongo que en breve nos dará puerta abierta a que esto vaya creciendo más y se vayan uniendo más familias. O sea, esto es la fuerza de todo el mundo. Este es el germen, y si el germen es de 20 personas en Santa Coloma, yo entiendo que con un poco de difusión y de sensibilización podemos llegar a muchas más personas, porque realmente, vamos a ver, aquí los padres tenemos esa doble preocupación. Por un lado, la médica, que es un gran caballo de batalla, y por otro lado, la educativa. Claro, cuando ya empiezas a pensar en el futuro de tu hijo, al principio, cuando estás muy metido en médicos, a lo mejor no te planteas mucho más allá, o te lo planteas, pero bueno, dando prioridad a muchas visitas médicas y a muchas otras terapias y otras preocupaciones. Pero claro, cuando ya empiezas a mirar al horizonte, entonces, bueno, aquí hay realmente un germen, yo creo, importante si hacemos una buena difusión, ¿no? Y una buena sensibilización, porque efectivamente quien no está preocupado por a dónde puedan llegar sus hijos, por el grado de enseñanza que puedan llegar a recibir. A tu juicio, la regulación jurídica sobre la atención a la diversidad educativa, en el caso que nos ocupa, ¿hay que definirla más? O bueno, es cuestión de aplicarla correctamente, nos queda claro que sí. Y entiendo que habrá que definirla más, ¿no? Será un 50-50, porque leyes hay, pero imagino que estarán trasnochadas en algunos casos, o hay poca voluntad, no sé. A ver, aquí en Cataluña realmente tenemos un punto de partida, que es la normativa que rige las USES, que realmente está muy bien redactada. Sí que es cierto que igual hay que reforzar algunos puntos o más, pero también es cierto que no solo tiene que dar la enseñanza obligatoria, sino tiene que ir también a la posobligatoria. Es importante que estos niños puedan escoger su formación donde quieran y como quieran, porque sí que es cierto que, y tenemos pruebas de ello, que hemos contado con familias, que cuando estos niños han tenido una ayuda suficiente de profesionales, hay algunos de ellos que hoy en día están cursando hasta estudios universitarios. La barrera se la estamos poniendo nosotros mismos. Yo creo que es importante que la ley, si la conseguimos, que regule muy bien la escuela inclusiva, que todos los colegios, institutos y universidades estén dotados de los profesionales necesarios para que estos niños puedan tirar hacia adelante, porque ya, vuelvo a repetir, y tú ya sabes muy bien, ya tienen suficiente dificultad con su propia enfermedad para que encima le estemos poniendo más barreras. O sea que creo que es un punto de partida bueno. Aquí se ha demostrado que cuando había recursos y había dinero, esto funcionaba. Ahora que no lo hay, pues claramente no funciona. Y encima es cuando siempre lo que pasa es que cuando
cuando hay recortes se quita siempre de la minoría en este caso, que son los tíos con dificultad de aprendizaje, y eso no tiene que ser así, tiene que ser al revés, no tiene que faltar absolutamente nada, y eso es nuestra lucha. ¿Cuáles son vuestros objetivos más inmediatos y a largo plazo? ¿Por dónde vais a empezar a trabajar? A ver, nuestro plazo inmediato es que a través de ahora de la moción que hemos conseguido en el Ayuntamiento de Santa Coloma es irnos ya directamente al Parlamento de Cataluña para presentar se dice ahí un recurso, que es un recurso para que realmente ahí se traslade toda esta normativa que nosotros estamos diciendo, se apruebe como ley. Este es nuestro trabajo inmediato. A medio plazo, lo que queremos hacer queremos trabajar es que los cursos que hay actualmente de PFIs se aumenten, sean más flexibles, no sean tan cuadriculados, ¿no? Y luego nuestro punto final y a largo plazo es que realmente estos tíos llegan a una situación laboral plena y directa, o sea, para que puedan estar viviendo en la sociedad íntegramente, sin ningún problema. Esta misma semana, además que hemos tenido la suerte de que lo tenéis, y bueno, felicitaros por esa moción aprobada unánimemente por todos los grupos políticos. Se presentaban 8 mociones, además, por lo que leí, y la vuestra, no hubo duda ninguna, todos los grupos políticos estaban. Bueno, yo tengo aquí que lo han presentado los grupos municipales del Partido Socialista, Som Gramenet, Ciutadans y la coalición tripartita formada por Gent d'Esquerres, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida y Alternativa, tenía yo aquí apuntado. Y como decimos, pues hombre, yo ha supuesto un gran espaldarazo a vuestro proyecto, me imagino, ahora me lo comentas tú. ¿Se podrá materializar en hechos? ¿Hay alguna propuesta definida para hacer realidad este apoyo? ¿Os han emplazado para sentaros a hablar? ¿O va a ser ya directamente una vía para ir al Parlamento, como me comentabas? Sí, bueno, a ver, sí que ha sido un gran empujón esto que nos ha hecho el apoyo que hemos tenido de toda la Cámara del Pleno. Y ahora mismo nuestro trabajo es conjuntamente cuando nos asignen un diputado del Parlamento de Cataluña, del Partido Socialista, será cuestión de ir trabajando y desarrollándolo conjuntamente todo este proyecto que nosotros llevamos de ley para que realmente cuando vayamos allí al Parlamento consigamos la misma, una unanimidad. O sea, que tengamos el mismo objetivo de que toda la Cámara del Parlamento nos dé su confianza, su voto y que tire esto hacia adelante. Esta será nuestra lucha ahora inmediata y bueno, en eso estamos trabajando. Y bueno, no es algo idílico, ¿no? En otros países de Europa sí que nos llevan la delantera, al menos en cuanto a legislación, pero bueno, eso quiere decir que tenemos también hay una luz, un ejemplo, un modelo sobre el que trabajar, ¿no? Me imagino. Es decir, que es algo que sí que es factible, el personalizar los modelos educativos para atender a la diversidad de los niños. Sí, a ver, creemos que nosotros, a ver, tampoco tenemos mucho conocimiento de otros países en la Comunidad Europea, pero sí que es que, por lo que hemos visto, sí que creemos que es cierto que tanto países como Francia o Alemania e Italia son países que realmente el tema de la inclusión lo tiene bastante trabajado y más avanzado que nosotros. Y creemos que si nos tenemos que fijar en algo, tenemos que mirar en un punto de partida, podemos hacer un punto de partida de referencia de ahí, para seguirnos como modelo. Pero sí que está claro que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos aquí realmente en España. Y también hay otra cosa importante. Hay un artículo de la Comunidad Europea, el artículo 24, que es importante que lo leamos, que lo revisemos, porque seguramente que ahí ya nos da muchas nociones de cómo tiene que ser esta ley de la inclusión y que regule el sistema educativo de los niños con dificultad de aprendizaje. Pero bueno, es cuestión de ahora, pues lo que he dicho, de sentarnos, trabajar, de hacer todas las cosas bien, para que cuando llegamos al Parlamento de Cataluña consigamos lo mismo conseguido aquí en el Pleno de Santa Coloma, totalmente la unanimidad de todos los diputados. ¿Qué mensajes trasladarías a otros padres de niños con necesidades educativas que están preocupados por su educación y por su futuro laboral? ¿Qué te ocurre? ¿Qué les dirías a otros padres que están ahora mismo preocupados por el tema de la educación? Sé que todo esto se ve muy lejano, ¿vale? Se ve lejano, difícil, es una lucha complicada, pero sí que les diría que
que primero que no dejen de luchar, que no dejen de pelear, que sobre todo piensen que nosotros como padres tenemos que hacer que sus sueños se cumplan. Tenemos que intentar, bueno, no podemos decirles que no se les van a cumplir, no, tenemos que luchar porque eso se cumpla. Y ellos, sus sueños son ser como nosotros, o sea, tener su formación, sus estudios, su casa, su vida, o sea, que ahora mismo, tal como está, no está metido, ¿no? Lo segundo es que Hispanidad va a estar aquí, seguirá estando, va a seguir luchando, va a seguir peleando para que esto ocurra. Y desde aquí les llamo a todos, les hago un llamamiento que todo el mundo quiera colaborar con nosotros, quiera contactar con nosotros, aquí estamos, para que ayudar en todo lo que podamos y nos ayuden en todo lo que ellos puedan, porque cada padre tendrá sus inquietudes, tendrá su experiencia, que todo eso a nosotros también nos irá muy bien a la hora de poder desarrollar esa ley, ¿no? Porque a veces, por mucho que queramos, a veces nos faltan cosas que no sabemos o desconocemos, ¿no? Porque puede ser que en alguna otra escuela, en otro colegio, en otra comunidad, algo se está haciendo diferente, que esté funcionando mejor y esté consiguiendo una mejor inclusión, que eso siempre es posible. No olvidemos que también el País Vasco y lo que es también hace que la Comunidad de Madrid hay cosas de estas ya hechas también, y es importante saberlo, trabajando. Pero sobre todo eso, que no dejen de luchar. Somos padres y tenemos que luchar por los sueños de nuestros hijos y tenemos que hacer que se cumplan. Muchas gracias, Javier. De verdad es un placer. Es un placer escucharte, es un placer oírte. No sé si quieres comentar algo más. Yo te quiero dar personalmente mi más sincero agradecimiento como madre especial, porque estáis abriendo camino, porque vuestra experiencia pues va a hacer que los demás lo tengamos más fácil y sobre todo por ese ofrecimiento tuyo de pelear, no sé, hay que ser generoso, ¿no? Por el planteamiento de Hispanidad, creo que es ya la voy a llamar asociación porque ya casi lo va a ser, una asociación, una asociación generosa en cuanto a su planteamiento de sus objetivos que están constituidos para luchar por todos e incluso, aunque ahora mismo las competencias están transferidas autonómicamente, pero yo creo que sí que es muy enriquecedor. De hecho, nosotros, como comentaba al principio, en la Asociación Síndrome de Noonan, gracias a la difusión y al apoyo y a la experiencia de otras entidades que están en diferentes puntos del país, pues la verdad es que es más fácil, ¿no? Cuando hay ese contacto. Entonces, gracias por ese ofrecimiento. Vosotros estáis abriendo brechas, estáis haciendo un trabajo realmente importante, porque todos los padres que tenemos estos dificultades en casa, no le quiero llamar de otra manera, ¿no? Sino, bueno, niños que les cuesta un poquito más, pues la verdad es que es una dificultad en el camino la que tenemos, ¿no? Entonces, pues darte las gracias por hacernos la vida un poco más fácil y sumarnos a ti, sobre todo hacer un llamamiento para que la gente pues que no espere a que se le den las cosas hechas, sino que apoye, que se mueva, que participemos entre todos. Yo no sé si queréis abrimos ya la ronda de preguntas. Para quienes estáis usando, bueno, no sé si quieres comentar algo más, Javier. Una pequeña cosita y ya está. Sí. Yo quería, sobre todo, agradecer a Cristina también, de la Asociación de Española de Síndrome de Noonan, que ha sido ya que gracias a ello y a ti ha sido posible que nosotros estemos hoy aquí. Daros las gracias, que nosotros podamos hacer nuestra difusión de nuestra asociación. Y lo que tú has dicho, o sea, para terminar, o sea, los padres que no piensen que cualquier pequeña ayuda es suficiente para darnos un otro empujón a nosotros y que sobre todo eso, que no dejen de luchar. Que la Hispanidad está no solo para una serie de niños, sino está para todos los niños con dificultad de aprendizaje. Y aquí estamos, para lo que ellos quieran. Y muchas gracias. Efectivamente, dar las gracias a Cristina Aznar y también a Mireia, que son representantes, la presidenta de la Asociación del Síndrome de Noonan en la Asociación Española. Efectivamente, dar las gracias porque ha sido gracias a ellos lo que hablaba ahora mismo, ¿no? Que ese contacto que tenemos entre todos es lo que hace posible, bueno, pues que estemos informados y ese apoyo que también viene bien, que nos hace falta, ¿no? Ese apoyo emocional para seguir adelante. Y aparte también, a ver, nosotros queremos también agradecer todo el apoyo que estamos encontrando en las instituciones, no solo gubernamentales de
del municipio, sino también a nivel de profesorado, de departamento de enseñamiento, o sea, todo el tema de profesionales que realmente parece que no, pero con sus conversaciones, sus palabras nos ayudan mucho a tirar adelante. Confiar, es importante tener gente, como antes escuchaba yo a Monse, con ese espíritu y con esas ideas claras de lo que hace falta para una escuela inclusiva. Eso también nos hace falta. Ellos son los profesionales, nosotros somos padres. Lo necesitamos de ellos también para poder crear este decreto ley. Y esperamos contar con ellos, con toda su ayuda, como hasta ahora estamos contando. O sea, eso también te hace sentir también más seguro que estás haciendo algo y un trabajo hacia adelante. Pues, si os parece, abrimos ronda de preguntas. Os comentaba que quienes estáis usando la aplicación de Hangouts de Google a través de Google Plus, os recordamos que tenéis a la derecha una ventana donde podéis formular preguntas y bueno, os rogamos de nuevo que seáis pues, lo más concretos posible dentro de la brevedad para tener una respuesta más ajustada a lo que preguntáis. Y bueno, y los que estamos en la sala, yo no sé, Monse, después de haber escuchado a Xavier, Miguel, o Xavier, si tienes alguna pregunta para Monse, si queréis comentar algo. Ya. Miguel pregunta si hay suficiente formación en los grados universitarios de los formadores sobre la integración, la inclusión y las necesidades educativas especiales. A ver. La madre del cordero. A ver, vamos a ver. A ver, formación, pues depende. O sea, básicamente todo esto lo están derivando a través de másters. Cuando algo ya es popular y la gente ya en general ha tenido acceso a la universidad, entonces hay otra diferenciación que son los másters, ¿no? Entonces el que accede al máster, hoy por hoy el máster es muy costoso y lo sabéis, y son muy específicos y entonces la formación realmente la adquieres en el máster, porque eso es lo que estamos peleando desde hace bastante tiempo, ¿no? Que nuestra formación tampoco es la que debiera en los tiempos que corren. Estamos con temarios de oposiciones que son del año 93, por ejemplo. Los procesos de selección de los docentes, en general, pues no se adecuan a la realidad porque son como muy teóricos todo el proceso de tanto de formación como de selección. La sociedad cambia a una velocidad tremenda, la realidad es muy dinámica y nosotros seguimos con estructuras formativas muy rígidas y eso se traslada a la escuela. ¿Vale? Eso se traslada a la escuela y principalmente así como hay países que han conseguido pactos en educación, esté quien esté y mande quien mande, en España aquí estamos todavía en pañales. Entonces, o se ponen de acuerdo los centros de poder en unos mínimos, tanto en sanidad como en educación, o volvemos a lo mismo, es decir, todo se deriva a la buena voluntad del profesional de turno y eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo considero que la formación no es la adecuada. Desde mi punto de vista no es la adecuada. Luego incluso yo tengo un máster en dificultades de aprendizaje. Incluso en esos másters ves como hay mucho de relleno. Porque el máster básicamente es un negocio, es un dineral lo que cuesta y luego lo que pasa es que al que lo hace le da puntos. Eh, Quiero decir que muchas veces eh, el papel es muy sufrido y podemos poner lo que podamos poner. Y, es necesaria una buena cabeza, o sea, que haya un buen pacto de educación de todos los partidos políticos, indistintamente de la ideología, y que eso no se mueva. Lo que no podemos hacer es cada 4, cada 8 años estar cambiando de una ley de educación a otra, que lo único que hace es cambiar las nomenclaturas. Lo que antes era el programa de garantía social, luego son programas de cualificación profesional inicial y luego lo volverán a cambiar de nombre. Pero es el aparcadero de la gente que el sistema educativo es incapaz de absorber. Entonces, a partir de ahí todo, o sea, nos queda muchísimo por hacer. Evidentemente que hay que modificar planes de estudio, pero también o sea, cómo se está seleccionando a los profesionales de la educación, cómo se les seleccionan. Es absolutamente teórico, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, yo quería decir que me ha encantado la intervención de aquí del compañero nuestro y que es así, es decir, ellos han ido a los centros de poder, o sea, ayuntamientos, implicación de familias. Claro, o sea, yo me estaba planteando aquí con Chus, en el pueblo en el que estamos, vamos, no pillaríamos ni a 3 familias implicadas ahora mismo.
¿no? Entonces, pues, ¿qué es eso? O sea, que hay que estar ahí dando el callo continuamente y sin bajar la guardia, que es lo que decía él. O sea, y me encanta que haya gente luchadora y que esté por la labor y que si no hay presión no conseguimos nada. Y que hay que hacerlo desde las bases, en el día a día, en las aulas, en las AMPAs, pero que también hay que conseguirlo a un nivel de grandes estructuras y de superestructuras, es decir, porque si no, no hacemos nada, volvemos a la voluntad del que está ahí para hacer. Vale, por supuesto que hay que cambiar planes de estudio y procesos de selección del profesorado, por supuesto que sí, pero no solamente en primaria, también en universidad, ¿eh? O sea, ha habido problemas incluso con alumnos con dislexia que han tenido problemas en la universidad por el tema de la dislexia, cuando eso, no, como decía aquí el compañero, no debía de ser ningún problema y no debería de tener ninguna traba más allá de la que supone en sí mismo. Y quien dice la dislexia dice cualquier cosa. Quiero decir que nos vamos tropezando con las mismas piedras, siempre. Bueno, no sé si Xavier querías comentar esta pregunta o tengo aquí otra, si no. Sí, te comentaba, no me habéis escuchado bien. Si Xavier tenías que añadir algo o tengo aquí otra pregunta, si no, para lanzar. Poco más, la verdad que Vale. con Monse lo que lo está explicando muy bien, es correcto. O sea, como hemos dicho, a veces nosotros aquí nos damos cuenta que si nuestros hijos están avanzando dentro de la enseñanza es gracias a que los profesionales hacen más de lo que tienen que hacer, hacen un sobreesfuerzo increíble para que estos niños intenten siempre estar al máximo nivel posible dentro de sus posibilidades. Y la verdad que poco más que añadir lo que ha dicho Monse. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella y bueno, hay que seguir luchando y tirar hacia adelante. Pues planteamos otro tema. Vamos a ver que la asociación Creciendo con Nunan, de Madrid, nos plantean que dicen en muchos colegios no saben diferenciar entre escuela inclusiva y integradora. Se han equivocado, han puesto aquí exclusiva, pero no querían decir integradora. Hay quienes piensan que para que el currículum sea flexible se necesita pues una etiqueta, se me ha ido ahora, pero vamos, creo que estamos hablando de los dictámenes, es decir, que el niño que no tenga dictamen muchas veces, aunque tenga una necesidad de educación, no se le da ese tratamiento, a lo mejor logopédico que necesita. Si no tienen preferencia los que tienen dictamen, si no, creo que va por ahí el tema. No sé quién bueno, a lo mejor... A ver, generalmente sí, evidentemente un dictamen es que vamos a lo mismo. Parece que aquí lo importante son los papeles más que las personas, ¿no? Y los nombres y los apellidos que le vamos poniendo a las cosas. Evidentemente, un dictamen es un papel sobre el cual se puede hacer una determinada presión. Que se consigue más o menos, yo vuelvo a decir, depende del centro, de su equipo directivo y depende del claustro. En la escuela donde estamos nosotros, y aquí está Chus, ¿no?, para verificarlo, se le está dando un apoyo a la niña incluso en una etapa de educación, que esa es otra, que la educación infantil sigue sin ser obligatoria. Por lo tanto, si quieren, no se le da el apoyo. Sin embargo, aquí, sin dictamen y estando en educación infantil, se le da el apoyo. Entonces, por eso quiero decir que es lo que decimos siempre, que hay una normativa, pero después esto parecen cortijos o parecen como no sé, como pequeñas repúblicas independientes, ¿no? Cada escuela es su mundo y es en función de quiénes están en la escuela, quién forma esa comunidad educativa, si los padres son peleones o no, si hay buenos equipos directivos, si hay claustros fuertes y además decididos y que apuestan porque haya un cambio real en la escuela, ¿no? Y entonces que haya dictamen, pues generalmente y teóricamente favorece. Yo he estado en centros que ha habido dictamen, incluso con dictamen, como no hay recursos, no hay recursos y se acabó. Y así está la cosa ahora mismo, así está, por lo menos por aquí, así está la cosa. Bueno, la Asociación de Nunan Asturias, creo que estaba para ti, Xavier. Yo creo que es una propuesta, más que una pregunta, para ver, a lo mejor la tenéis ya contemplada. Pero bueno, nos dice, en relación a las necesidades educativas de nuestros hijos, sería interesante
compartir experiencias de las familias con valoraciones que cada uno tenga de sus especialistas, psicopedagogos, terapeutas, neuropsicólogos, y así reunir unas conductas y unos problemas comunes. Es decir, yo creo que aquí lo que se está planteando es pues lo que hablamos, ese contacto de los padres, ese compartir experiencias para, bueno, pues para como punto de información, ¿no? Para detectar cuáles son las necesidades más acuciantes actualmente, que yo me imagino que obviamente es algo que una asociación que se dedica a luchar por la escuela inclusiva, pues el recoger ese sentimiento de los padres es una de las primeras cuestiones, ¿no? que se plantean. Sí, bueno, yo lo he dicho antes y lo voy a repetir. Es importante que los padres nos expliquen sus experiencias para nosotros tener más conocimiento de qué necesidades puede haber a nivel de profesionales que tiene que crear un centro, ¿no? Pero está claro que las unidades que se llaman USES, estas unidades se crearon y están constituidas de una forma que realmente se aplica y funciona muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los niños tienen que estar integrados dentro de las aulas, ¿vale? Un máximo de 2 o 3 niños por cada aula, en la aula ordinaria, con su tutor o profesor de refuerzo que le ayuda a adaptar esta asignatura a su nivel, ¿vale? Porque cada niño puede tener adaptación curricular independientemente de las condiciones que tenga por su dificultad, ¿vale? No habrá 2 niños iguales, ni 3 iguales, ¿vale? Las salas USE, la capacidad de ellas que están estipuladas aquí por normativa son de mínimo 5 niños, máximo 10. Y en teoría, lo que se consiste lo que marca la normativa es que en la unidad USE, cuando estos niños estén dentro de esta unidad, se trabaje la sociabilidad, la autonomía y se refuerza aquellas áreas que tengan más dificultad, sea en logopedia, en compresión, en lo que el niño necesite. Pero sí que el resto del tiempo, prácticamente hablamos de un 80% de las horas del horario escolar deben estar en el aula ordinaria. Pero claro, para que esté en una aula ordinaria, tiene que haber que por cada 3 niños tiene que haber un tutor que esté con ellos, que en ese momento le está adaptando la temática, se está adaptando a ellos. En un mundo que estamos ahora sin recursos, sin nada, pues esto es inviable. Pero sí que es importante que nosotros conozcamos que hay más experiencias de cada padre, que se encuentran, qué dificultades tienen, qué ven que les haría falta, porque la verdad que si tenemos suerte y esto tira hacia adelante, cuando tengamos una ley más definitiva y más concreta, será mejor. Y la verdad que estoy con Monse totalmente de acuerdo. Cada centro, cada colegio aplica a su manera. Depende de la gente que tenga dentro, funciona mejor, no funciona mejor. Y creo que la solución sería, como ya bien ha dicho, es tener 4 puntos genéricos que sigan para todo el mundo igual. Evidentemente luego se cambia a una normativa más general, pero sí que para estos críos tiene que estar todo esto muy bien ligado. O sea, que no diese opción a que entre otro gobierno y cambie la ley y nos deje el desamparo. No. Esto es así, esté quien esté. Y a ver, y eso es nuestra lucha, eso intentaremos conseguirlo. Hay que definirlo muy bien en un cuadro normativo para que realmente y hacer que se cumpla. Está muy bien definido para no dejar ninguna puerta abierta a que en algún momento cualquier colegio, cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier comunidad pueda hacer un cambio y adaptarlo como ellos quieran según sus necesidades, ¿no? Porque la prueba está. Aquí cuando se inició esto, realmente en el 2003 que se iniciaron, estuvo funcionando bastante bien. Esto se cumplía, tal como lo he dicho. En algunos colegios habían variantes en algunos colegios, porque de lo que ha dicho Monse, que depende de los docentes que haya o lo que hay, en cada colegio pues va cambiando, ¿no? Pero sí que era básicamente muy parecido. Por el tema de los recortes, todo esto se ha perdido. Y ahora mismo son 10 niños, o 11 niños o 12 niños, en un aula, con 2 profesores, que prácticamente están todo el día ahí y tienen muy poca interacción con los alumnos ordinarios, con lo cual no sirve absolutamente nada. Todo lo que se empezó hace 13 años, lo estamos perdiendo en 4. Pues el panorama invita, la verdad, a moverse, porque si no, claro, los niños tienen unos años limitados para aprender según este sistema educativo que tenemos y si no, lamentablemente todos acaban ya fuera del sistema sin conseguir unos certificados profesionales, sin conseguir unas titulaciones que luego les ayuden o les integren en el mercado laboral, con lo cual, claro, urge el movilizarse.
Bueno, Miguel, el secretario de nuestra asociación, Miguel Esparza, vuelve a incidir en el tema de la sensibilización. Él habla, es verdad, con toda la razón, dice, parece comúnmente aceptado que la integración es lo que para nosotros sería la inclusión. Hay una confusión entre términos de integración e inclusión. Dice, a lo mejor convendría cambiar los términos o difundir mejor los conceptos. Quizá bueno, es una de las peleas también que como asociación, uno de los objetivos que se deben marcar las asociaciones, pedagogos, bueno, dar a conocer los diferentes términos para integrar, para incluir para hacer a los niños en los marcos educativos, marcos docentes. No, a ver, realmente no teníamos que estar debatiendo si integración e inclusión. O sea, realmente no tenemos que estar ni de Ni cerca hablando lejos. de eso. Tenemos que estar en algo que se fuese natural. Estos niños no tienen que tener, yo lo he dicho antes, ninguna más dificultad que la que tienen ya. O sea, los centros tienen que estar totalmente preparados para acogerlos y ayudarles en su formación. La realidad es otra y nos lleva a esto, a que no sabemos bien definir si es integración o es inclusión. O sea, es que estas palabras ni deberían existir, pero bueno, por desgracia existen. Y yo tenía también una pregunta que creo que va más para Monse, de una mamá de Cantabria. Me planteaba, bueno, es un caso ya más bien particular, me planteaba que, bueno, ella conoce muy bien lo que es el TDAH, le están planteando por lo visto que su hija tiene TDA, no sin la H, bueno, y ella quiere saber cuál es el peligro de confundir, porque ella cree que lo que tiene la niña tiene síndrome de Noonan, ella piensa que lo que tiene es un problema de concentración o atención dispersa y se le está etiquetando de TDA sin serlo, no en gabinete privado, de terapia privada, donde realmente han dictaminado que no tiene ni TDA ni dislexia, es un problema de concentración, pero bueno, al parecer sí que lo que es en el ámbito, lo que es en la escuela la están dirigiendo hacia el TDA, entonces ella está preocupada, quiere saber bueno cuál es el mejor tratamiento para este problema que ella tiene y cuál es el peligro, ¿no? De que puedan etiquetarla como TDA. Vamos a ver lo de las nomenclaturas, tanto para las patologías como para todo, que estabais hablando también de lo de la inclusión y lo de la integración y tal, va a modas, quiero decir que son vocabulario que se va incorporando. O sea, respecto a lo del TDAH, bueno, será el tipo, supongo que le habrán dicho el tipo inatento, que suele pasar más desapercibido que el hiperactivo, porque es muy evidente el hiperactivo. Bueno, pues si no está diagnosticado como tal, pues no está diagnosticado. Yo, por la experiencia que he tenido con la hija de Chus, lo primero que me llamó de la atención de ella es que era incapaz de estar más de 2 segundos prestando atención, ¿eh? Y sigue siendo uno de los principales problemas para cualquier proceso de aprendizaje, porque le cuesta horrores mantener la atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar cosas de atención. Tenéis páginas web que tienen infinidad de materiales, buscar recursos con cualquier buscador genérico. Tenéis páginas desde Orientación Andújar que están bastante al día y van publicando materiales de forma gratuita. Están todas las publicaciones gratuitas, hay un montón, hay toda una red. En las wikis, el Wikisaber, todas las wikis. Meteros en la red y buscar. Yo con Ollane he hecho eso, entonces trabajamos bastante todos los aspectos de atención, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que trabajar con un niño inatento, bien porque sea una característica de un síndrome o bien porque sea TDAH o llámese X, que me da igual los nombres, porque a mí lo que me importa es qué es lo que pase y cómo resolverlo, se llame como se llame. ¿Vale? Pues es hacer esto, ¿no? Y trabajarlo. ¿Qué es lo que le va bien? Pues depende del niño, de su edad, de su capacidad, depende de mil factores, de diferentes variables. Entonces no hay una divina pomada que sirva para todos, no es esto vale y pum, la varita mágica. No, pues es una cuestión de ir tanteando. ¿Qué os creéis que hacemos los profesionales? Cuando lleva un enfermo a un centro sanitario y no se sabe lo que pasa, se empiezan a tratar los síntomas, a bajarle la fiebre, a cortarle la diarrea, se llame como se llame lo que le pasa. Entonces en educación es lo mismo.
Si Ollane viene con un diagnóstico de síndrome de Noonan, y yo lo que veo es que tiene unos problemas de atención extraordinarios y que tengo que conseguir esa atención, vía trabajando la atención directamente y vía también poniendo un poco de disciplina. Yo pienso e insisto también en que evitéis la sobreprotección. A veces no le hacéis un flaco favor a vuestros hijos. Entonces hay que ponerse serios con ellos, hay que ponerse serios. Y si hay que poner un nivel de exigencia, poner un nivel de exigencia, siempre según sus capacidades y según sus necesidades. Entonces, de atención hay mil, desde fichas, de mandalas, hay infinidad de actividades, meteros en cualquier buscador, que están combinando diferentes, o sea, trabajar diferentes, con una misma actividad, diferentes capacidades, ¿no? Desde una motricidad fina, que presten atención y depende de cómo te lo montes, si es una cuestión manipulativa, pero que tenéis infinidad de trabajos. Meteros en Pinterest, que hay una cantidad de ideas creativas impresionantes. Os registráis y os mandan continuamente todos los materiales que van publicando. En Orientación Andújar también es una buena página en el sentido de que lo llevan psicólogos, llevan mucho tiempo trabajando y tienen muchos materiales. No os asustéis si en las fichas de atención ponen que son para TDAH o que son para TEA. Nos da igual si son fichas que trabajan la atención o juegos o aplicaciones informáticas o apps, pues trabajan la atención. Da igual para qué colectivo se haya creado. Es como cuando se crean cuando se diseñan, por ejemplo, métodos de lectoescritura. Y entonces dicen, síndrome de Down. Pues no, señor, o sea, hay que ser ecléctico. Si a un niño le funciona ese método, pues se aplica ese método. Y me da igual si inicialmente el creador o los creadores lo han diseñado para tal síndrome. Es que eso es tonto. O sea, es lo que decía antes el compañero. Estar hablando de esas cosas a estas alturas, pues no deberíamos de estar hablando, sino qué métodos hay y a partir de ahí yo utilizo los que considero que son idóneos. ¿Y cómo lo sé? Porque voy probando. Y si uno no funciona, pues necesito otro. Y si ese funciona, por lo que funciona no lo cambies. Y es así, quiero decir que no hay más. Meteros por internet, hay infinidad de materiales. Es además monstruoso, porque a veces abres el correo y tienes cientos de actualizaciones de todas estas páginas que os digo. Y ahí, bueno, cada vez hay más publicaciones que son de acceso gratuito y la gente se compromete y suben materiales, o sea, desde de secundaria, de universidad he visto menos, ¿vale? Pero sí, de secundaria y de primaria hay un sinfín y de infantil también. Los baúles de Picasa, quiero decir que meteros en la red, que la red, vamos, afortunadamente es acceso público y uno se pierde porque hay tantísimo de dónde coger y que no os agobiéis, quiero decir que, bueno, ¿cómo trabajar la atención? Pues eso, mirar los materiales, qué edad tiene esa persona, qué capacidades tiene, si por ejemplo tiene además alguna dificultad sensitiva o motórica o de lo que sea. Entonces, en función de eso habrá que escoger una cosa u otra. Entonces, no se puede generalizar. Miguel aporta Khan Academy también, nos dice. Sí, no, sí, hay cientos, hay páginas a través de Pinterest, encuentras enlaces de, bueno, a lo mejor no entendemos las lenguas porque son rumano, holandés, tal, pero bueno, la ficha es la ficha o la ficha o el juego, lo que sea. Entonces tú lo adaptas, evidentemente, a tu lengua. Pues aquí utilizamos castellano y valenciano y bueno, en euskera pues también hay materiales. Quiero decir que es que afortunadamente hay gente que se mueve creando materiales, tanto aplicaciones, hay cantidad de proyectos, el Fresa, el Aprender, es que hay muchos. En el CENICE, bueno, eso ahora ya no funciona tanto, que era el Centro Nacional de Información, en TIC, del Ministerio de Educación, había mucho, ahora cada vez hay menos porque eso está como muy muerto. Pero que bueno, que no hay que ir solo a las instituciones gubernamentales, ¿no? Que hay que ir más allá y la gente se mueve mucho. Hay cantidad de páginas web creadas por autistas donde ponen infinidad de recursos. El sonido que hace la hierba al crecer, por ejemplo, es una de ellas. Es que hay infinidad, es que la lista es interminable. Si os metéis y buscáis páginas web para alumnado con necesidades educativas específicas, os salen cientos de páginas. Quiero decir que te vuelves loca
intentando seleccionar lo que hay. El problema a lo mejor es cuando estás intentando hacerle más fácil la lección que están explicando todos los niños, que es el problema que me pasa a mí, que ya de eso es más limitado, ¿no? Cuando, bueno, a ver cómo le explico yo el sistema circulatorio, a ver cómo se lo explico que lo entienda bien, porque tiene que ser muy visual él. Tienes vídeos y tienes aplicaciones y tienes fichas. Quiero decir, que tienes que utilizar todos los recursos, auditivos, visuales, manipulativos, todo lo posible. Yo eso lo he visto explicar en infantil a una maestra con botellas de agua. O sea, quiero decir que hay que buscarse la vida. Quiero decir que es complicado, es complicado. A mí también me pasa con alumnos en la ordinaria que si tienen simplemente alguna dificultad para la abstracción o para procesar información en matemáticas y tienes que buscar muchísimo material paralelo al que están dando en el aula porque ese no es suficiente para llegar y entonces, ¿qué haces? Te metes en la red y evidentemente para 10 minutos de clase has necesitado 3 horas, y no exagero lo más mínimo, para poder preparar esos 10 minutos de clase. Y eso es lo que hay. Entonces, por eso vuelvo yo a lo de las estructuras. O se cambian un poco bastante las estructuras de la escuela o es imposible porque supone que además de las horas que trabajas allí necesitas como 7 u 8 diarias al margen para poder ofrecer realmente una enseñanza de calidad. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque se deja todo, pues eso, a que lo haga el padre, a que lo haga este profesor o aquel y ya está, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Y sí que es difícil, nos resulta difícil a todos. Yo llevo con unos niños con problemas con matemáticas y estamos con las unidades y las decenas y estamos desde el mes de septiembre y seguimos con las unidades y las decenas. Y cada vez les tengo que presentar materiales nuevos porque no le puedo presentar la misma ficha o la misma presentación en PPT o llámese X, ¿no? Entonces tienes que ir buscando y acabas pues eso en una página holandesa que has encontrado que fíjate tú qué bonito lo han hecho esto con manzanitas o que aquel que lo ha hecho de cualquier otra manera. Entonces es una inversión de tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, nos quedan prácticamente 15 minutos, quizá un poquito menos, para acabar el webinar. Os voy a lanzar una última pregunta y luego si queréis hacer alguna valoración final o comentar algo y ya nos tendremos que despedir. Me preguntaba también María de Cantabria y es también una duda mía personal. ¿Por qué es necesario que pasen 2 años para realizar una adaptación curricular, por lo menos en el caso de la Comunidad Valenciana y en varias más, cuando yo creo que se ganaría tiempo, sobre todo en el caso de niños que ves que tienen unas dificultades patentes que no son debidas a contextos ambientales, sino patológicos y que hay que trabajar con ellos ya? Entonces, a mí me ha ocurrido, hay cursos que me da la sensación de que le van aprobando o aprueban muy fácilmente, lo tengo que decir así, y bueno, luego cuando llega el momento que se puede repetir, que se cierra el ciclo y el niño parece que tenga que repetir, ¿no? Y me dicen que no, que además es que hace falta que el niño tenga un retraso de 2 años para poder adaptarle las materias. No es exactamente así. Vamos a ver, se diferencia formalmente, volvemos a lo de las nomenclaturas. Formalmente se diferencia entre ACI, adaptación curricular individual, ¿vale? Y adaptación curricular individual significativa. Se habla de significativa cuando al menos hay un retraso respecto del currículum ordinario que cursan los alumnos de su grupo aula, ¿vale? Entonces esa sería significativa y según la normativa vigente en la actualidad es así. Eso es una cosa. Y sí que es cierto, es decir, para hacerle un ACIS, es decir, significativa a un niño que está en cuarto, debería tener no consolidados los, dijéramos, mínimos curriculares de un segundo de primaria, ¿vale? Sí. Pero no quita que no se haga un ACI. El ACI lo que hace es, de alguna manera, reducir el nivel de exigencia de contenidos del currículum. Por ejemplo, un niño que está en tercero, como nos está pasando a nosotros ahora mismo, y no tiene consolidados ni por asomo los contenidos de segundo de primaria. Y concreta, bueno, a ver, por ejemplo, a este crío se le pregunta ¿quién es tu familia? No tiene discapacidad intelectual y aparentemente, es decir, no tiene diagnosticado nada.
sí que lo ha visto una orientadora y es incapaz de contestar que su familia es su padre, su madre, su hermana y él. Le estás diciendo a la tutora, yo soy PT, que ese niño necesita un ACIS, se lo dices desde la primera semana que lo has tenido porque es evidente, muy evidente que algo pasa y hasta el mes de enero no comenzamos a hacer la ACIS. ¿Por qué? Pues básicamente por negligencia. Básicamente por negligencia. Hay gente que para lo que me pagan, para lo que me respetan, para la consideración social que yo tengo, ya hago bastante. Tenemos los horarios totalmente copados al 100% en atención. Entonces, solo que se redujera y que el profesorado tuviera contemplado en su horario laboral unas horas de preparación, y yo creo que la cosa sería de otra manera. Pienso que sería de otra manera. Se deja, y sí que es cierto que hay gente que trabaja poco, como pasa en cualquier otro trabajo. Siempre hay alguien que se escaquea. Pero lo que no se le puede pedir a la gente es que diariamente, de su cosecha propia, sin reconocimiento económico ni profesional, se le exijan 5 o 6 horas de trabajo adicionales. Eso es lo que no puede ser. Y volvemos a los cambios estructurales. Volvemos a los cambios estructurales. Sí, hace Y falta sí más que dotación. es patético, o sea, yo me Sí. tengo que pelear con tutores y equipos directivos continuamente para muchas cosas, igual que en muchas ocasiones también se le ponen etiquetas a los niños innecesariamente con el objeto de conseguir recursos. Si yo pongo que tengo 3 TEAs en el centro, me dan un educador y si no, no. Por lo tanto, pongo que tengo 3 TEAs. Ya alguien le diagnosticó TEA sin serlo. Y volvemos a las estructuras. Si las estructuras fueran firmes, serias y respondieran a la realidad, no haría falta ir trampeando para conseguir recursos ni poner etiquetas a quien no toca ponérselas. Y tampoco estaríamos hablando de integración e inclusión, como decía aquí el compañero. Es que es así, es que es la pescadilla, o sea, está todo interrelacionado, íntimamente interrelacionado. Sin recursos, sin estructuras estables. Tenemos plantillas, colegios enteros que cada curso rota más del 60% de la plantilla porque son interinos, ¿vale? Entonces, así no se pueden llevar con seriedad programas educativos. Claro. Gracias por explicar bien lo del ACIS y lo del ACI. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo un ACI desde los 3 años sin la S final. Obviamente a los 3 años no se lo puede hacer, a partir de los 6 ya a lo mejor, bueno, o de los 8, ¿no? Eh, pero es necesario que el niño vaya con un esfuerzo sobrehumano para seguir el ritmo de sus compañeros porque no lleva un retraso de 2 años. ¿Cuándo va a ser así? Me refiero a que la ley es esa, estoy consciente. Ahora, la ley está bien, en este caso. Necesario no es, evidentemente que no es necesario, o sea, es lo que pasa, que si alguien tiene dificultad y lo que comentaba antes el compañero, nosotros le añadimos unas cuantas más. Entonces el problema es ese, que se las añadimos y ahí lo que hay que hacer es quitarlas. ¿Por qué se le añaden? Porque actualmente está como está el currículum, yo es lo que digo, ¿quién diseña los currículums? ¿Quién diseña la formación del profesorado? ¿Quién diseña el sistema de selección de profesorado? Pues eso es lo que hay. Quiero decir que es patético y es así, y nos estamos peleando hace mucho tiempo. Los PTs normalmente no somos gente bien vista entre los compañeros. Se nos considera privilegiados, entre comillas, porque tenemos pocos alumnos, pero no tienen en cuenta todo lo demás. Luego ha sido el cajón desastre, han mandado ahí a cualquiera que tenía el mínimo mal comportamiento, mala mirada al profesor y entonces ahí no puedes trabajar nada porque tienes un nano que es conductual, tienes otro con dislexia y estás atendiendo simultáneamente incluso de diferentes cursos y diferentes asignaturas. Y es lo que hay, que a ver, que es, volvemos a lo mismo, hay que cambiar la escuela de arriba abajo, hay que cambiarla. Claro que no es necesario todo el sufrimiento, si el currículum fuera flexible no pasaría nada de eso. Si la gente estuviera dispuesta a trabajar con tranquilidad, tampoco pasaría nada de eso, pero también son necesarias unas condiciones laborales, ¿vale? Es como cuando vemos en los hospitales, dices, bueno, es que no hay ni la asepsia necesaria, todo el mundo en camillas, en un pasillo, el uno que se muere, el otro con un ataque cardíaco, el otro con... Quiero decir, y es lo que hay, y siempre recurro a la metáfora de la sanidad porque es como la más evidente, ¿no? Y es así, o sea, claro que pueden ser las cosas de otra manera, pero peleamos o seguirán siendo así.
Claro que los maestros deberían tener otra formación, pero hoy mismo tienen la que tienen. Y la gente pues no está precisamente muy, sí, a nivel teórico sí, de la diversidad, de lo multicultural, de tal, pero luego articula todo eso en un centro. ¿Cómo lo articulas cuando no hay espacios suficientes, cuando no tienes tecnología, cuando estás trabajando con cortes de luz por sobrecarga y no amplían, por ejemplo, lo que es la contrata de electricidad y de pronto te quedas sin luz y no puedes seguir la clase porque no puedes estar viendo el texto que está leyendo el niño, ni yo, ni él, ni yo. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, tenemos casi que ir terminando ya. No sé si queréis comentar algo más. Tenemos como 6 minutos para acabar. Poca cosa más que añadir lo que ha dicho Monse, o sea, está clarísimo dónde está el problema y es donde hay que atacar. O sea, creo que también tiene que haber una comunicación entre el sistema educativo y el sanitario, porque creo que estos niños, como bien dice Monse, pues cada niño tiene su particular y tiene sus necesidades y donde nos pueden concretar más bien cuáles son sus dificultades son los profesionales de sanidad. Pero también un poco añadir en lo mismo, o sea, cambiar esto no va a ser fácil. Va a ser una lucha muy, muy dura y muy fuerte. Y Hispanidad apuesta fuerte por esto. Lo que necesitamos la ayuda, como he dicho antes, de todo el mundo. Tanto gente como Monse, que me está encantando escucharla. La verdad que es increíble el trabajo que está realizando. Y bueno, y la entiendo perfectamente porque la dificultad que hay aquí también es la misma. La gente, cuando tenemos a un profesional como ella que quiere hacer mucho más, pues también tiene mucho sufrimiento, tiene que dedicar muchas horas fuera de las normales, que no tenía que ser así, y en ningún momento tenía que ser así. O sea, estos niños, ya lo he dicho antes, no tienen que tener ninguna barrera. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir hacia ello y vamos a intentar que esto cambie. Pero necesitamos que todos los padres peleen, luchen y al final de todo, nos guste o no nos guste, esto es un tema político. Y hasta que no consigamos que los políticos comprendan que esto no es una necesidad, sino que es un hecho que realmente existe y hay que darle una salida ya, pues no conseguiremos avanzar. Y bueno, de aquí en el momento hemos hecho un pasito pequeño, o grande para mí, y hay que seguir así, hacia adelante. E intentar que cada vez estos niños tengan menos dificultades y puedan ir avanzando y se puedan integrando lentamente con los demás niños y que los demás niños alrededor pues, realmente conozcan que esto existe, que esto es verdad y que lo que tienen que hacer es ayudarles, no ponerle piedras en el camino. Esto es un... eh, Monse, no sé si querías tú comentar algo más. Bueno, a mí... Yo nada, que ha sido un placer y que me encanta bueno, que sí que veo que hay movimiento y gente implicada y que consiguen que políticos se impliquen y hay que empezar ahí, estructuras municipales, colegios, estructuras autonómicas y hay que estar ahí, si me permitís la expresión, un tanto soez de moscas cojoneras. Quiero decir, hay que estar ahí y que, bueno, pues si molestamos, pues molestamos y que se dediquen a quitarnos del medio, pero por lo menos que sepan que estamos. Y un Bueno, placer, ¿eh? Un placer hablar con todos vosotros. bueno, el placer es mío porque es que no habéis dudado, os he llamado, no habéis dudado ninguno de los dos ni medio segundo en participar y el nivel altísimo de vuestras presentaciones y de verdad, gracias de todo corazón. Yo he aprendido muchísimo y Miguel supongo que también, que no ahora mismo no voy a ver si dice algo por el chat, pero bueno, pues si no me despido, sí. No dice nada por ahora. También dice que también, que es un placer. Me despido por él y de verdad, mil gracias, porque yo he aprendido vamos, muchísimas cosas que desconocía y espero, bueno, meterme un poco en esta lucha también, si el tiempo lo permite. Bueno, pues si os parece, antes de cortar, yo es que estuve leyendo el texto que presentasteis a Hispanidad. Si me das tu permiso, Xavier. Bueno, pues menos. Creo que es un texto que lo tienen que escuchar muchos políticos, porque en ellos cuando lees hay una frase que para mí es la más importante, ¿vale? Que es la parte final, cuando lo leas,
no lo voy a desvelar, quiero que lo leas tú y lo digas tú y que la gente esté atenta a esa parte, porque lo dice todo. Y yo creo que es ahí. Y si lo conseguimos, pues ahí estará. Adelante, léelo, puedes leer. Lo leo íntegro entonces. Bueno, se presentaba ella, mi nombre es Ascensión Montesinos y pertenezco a la plataforma de padres de niños con dificultades de aprendizaje Aspanidad. Nuestra misión es la de apoyar y contribuir a que nuestros hijos tengan la oportunidad de demostrar que pueden superar sus dificultades y construir un proyecto de futuro no excluido de la sociedad. Aunque es cierto que actualmente en Cataluña existen las unidades USE y que Santa Coloma de Gramenet es uno de los municipios donde hay más, la realidad es que estas unidades han dejado de funcionar como en un principio se había establecido dentro de su normativa. En la actualidad muchas de estas unidades no solo están por encima de su capacidad de alumnado, sino que también carecen de los recursos profesionales, materiales y de estructura. Esto conlleva a que en lugar de trabajar la inclusión, se esté provocando la exclusión de estos niños. No solo estamos luchando para que las USE actuales estén dotadas de todos los recursos necesarios para garantizar la inclusión, sino también para que sean implantadas en todas las escuelas, institutos y universidades. Es decir, tanto en la enseñanza obligatoria como la postobligatoria, y sean reguladas por una ley. Nos gustaría transmitirles que como padres de hijos con dificultades de aprendizaje no es fácil levantarse cada día sin saber qué les deparará el futuro, ya que hoy en día choca con una gran barrera. Como tampoco es fácil que nuestros hijos nos pregunten ¿por qué no puedo estudiar lo que me gusta? No es fácil oírles decir papá, mamá, ¿por qué no puedo tener la misma oportunidad que el resto de niños? ¿Por qué no puedo intentarlo? Entonces es cuando respiramos hondo, dejamos pasar ese minuto de silencio eterno y al final no sabemos qué respuesta darles y vemos esa cara de tristeza reflejado en ellas por el silencio producido. ¿Cuánto tiempo más podremos mantener sus sueños imposibles y que no sufran por ello? ¿Cuánto tiempo más como padres podremos cargar con esta angustia que nos provoca la incertidumbre del futuro de nuestros hijos? A veces nos gustaría despertar y ver que solo ha sido un mal sueño, pero cuando pones los pies en el suelo, te das cuenta que la realidad está ahí, que nos persigue allí donde vamos, que nos miramos en un espejo y la vemos reflejada, que es imposible no llevarla a cuestas. Tan solo hay que seguir luchando para que algún día deje de ser un gran peso y pase a ser una gran verdad. Nosotros como padres estamos luchando sin límite y lucharemos para que sus sueños imposibles y sus ilusiones se cumplan. Pero no podemos decirles que no se cumplirán. En todo caso serán ustedes quienes se lo digan y el porqué. Para terminar, una reflexión para todos nosotros. Ellos ya tienen bastante dificultad para que se les pongan más barreras. Gracias por permitirnos expresar nuestra lucha por una escuela inclusiva y esperamos que nos den su apoyo para seguir luchando por sus sueños. Este es el texto que se presentó esta semana en el Ayuntamiento de Santa Coloma, en el Pleno Municipal, y que fue aprobado unánimemente por todos los grupos. ¿Cuál era esa frase, Xavier? Yo tengo muchas. Pues esa. La frase que hacía mención yo, aparte de que como padres nos cuesta mucho cada día levantarnos y ver lo que nos está pasando, es mucho sufrimiento llevamos de encima, ya no solo por la dificultad de que tienen al aprendizaje, sino también por la enfermedad que arrastran la mayoría de ellos. La frase es esa, nosotros no vamos a decirles que no, o sea, no, se lo van a decir ustedes, los políticos, la clase política. Sean ustedes que vayan a estos niños, se lo miren a la cara, les digan que no, o les digan el por qué no. Yo como padre nunca se lo voy a decir, al revés, lucharemos para que esa respuesta tampoco la tengan de ellos, como ha pasado en Santa Coloma. En Santa Coloma hemos demostrado que esa respuesta nos la han dado, al revés, nos han dado una respuesta positiva, y eso hay que hacer. Esa es la frase que yo quiero que la gente, los padres se la graben. Nosotros no tenemos que decirles que no a nuestros hijos, tenemos que plantearles a los políticos que sean ellos que se pongan delante de cada uno de nuestros niños y les digan el por qué no pueden, el por qué no pueden estudiar, por qué no pueden trabajar o por qué no pueden conseguir sus metas. Pero no nosotros, nunca. Al revés. Hay que pelear fuerte.
Bueno, pues hay que pelear fuerte. Yo creo que esto es un broche de oro para este primer webinar de la Asociación Síndrome de Noonan en Comunidad Valenciana, que no se habría podido realizar, lo tengo que decir, si no fuera gracias a la Asociación Española Síndrome de Noonan, Cristina y Mireia, que están haciendo un papelón también muy grande allí, con las dificultades también que, bueno, que tenemos todos y con las que lleva cada uno personalmente. Un beso enorme para ellas y gracias también a nuestra socia Chus de Castellón y José, su marido, pues por lo mismo, ¿no? Por habernos puesto en contacto con Monse, que es un auténtico placer escucharos a los dos. Yo no tengo más que decir. En principio, despedirme. Si vosotros queréis decir algo más, pues si no, pues nos despedimos ya. Nada más. Ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias por esta oportunidad. Y un abrazo muy grande para todos y mucha fuerza y hacia adelante. Esto acaba de empezar, no acaba. Un abrazo. Muy bien, un abrazo y muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Buenas tardes a todos y gracias por las personas que nos habéis seguido, por estarnos acompañando en este camino. Venga, adiós y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hello.